El cerebro humano es un órgano que contiene más de 80.000 millones de neuronas que permiten a una persona conocerse a sí misma y al resto del mundo. En este sentido, cada cerebro tiene modos particulares de funcionar, según los propósitos y experiencias de cada individuo, o sus condicionantes ambientales, o incluso según su herencia genética. Asimismo, y gracias a los avances de la neurociencia, se va sabiendo cada vez más sobre el funcionamiento y características de este misterioso órgano. Precisamente, en el programa de hoy, vamos a hablar de las terapias neurocientíficas y las capacidades ocultas del cerebro, y lo haremos con Uriol Lugo, doctor en psicología, experto en coaching y en psicología coaching, terapeuta de técnicas de integración cerebral, codirector del OUR Institute, centro pionero en España en el trabajo y estudio de las terapias neurocientíficas, escritor y autor de 24 libros. Bienvenidos a la era del ser. Oriol Lugo, bienvenido a la era del ser. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. El placer es mío, Oriol. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Hace años que nos conocemos. Haces un gran trabajo y me gustaría darlo a conocer a nuestros seguidores, porque llevas muchos años trabajando para dar a conocer las terapias neurocientíficas Correcto. que aplican a la psicoterapia los últimos descubrimientos en neurociencias. Ujú, Pero antes de hablar propiamente de estas terapias, Uriol, si nos referimos a lo que aporta actualmente la neurociencia para el ujú, conocimiento del ser humano, entiendo yo que cada vez más, porque el cerebro no deja ujú. de ser un misterio, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente. He hablado en otras entrevistas de los dones y potencialidades que tenemos los seres humanos que aún no hemos desarrollado. Yo siento que si logramos despertar partes del cerebro que tenemos dormidas, y ahora hablaremos de ello, Ujú, pues quizá podamos despertar esos dones que tenemos y ujú. que no hemos despertado aún. Pero se sigue investigando más y se sigue avanzando en el conocimiento del cerebro, ¿verdad? Correcto, así es. Podríamos decir que el cerebro sigue siendo un misterio, cada vez menos, pero sí que es verdad que aún es un desconocido para el gran público, porque hay muchos neuromitos. Un neuromito básicamente es una creencia que está instaurada en la sociedad o en la cultura popular y que de alguna forma la ciencia ya ha demostrado que es falsa, esa idea, pero que aún hay mucha gente que sigue creyendo como si fuera verdadera. Por ejemplo, Jordi, yo te lanzo un neuromito que seguro que has escuchado, que es la de que cuando tenemos cierta edad ya no podemos aprender muchas cosas, ¿no? Es un poquito esa frase popular de a perro viejo no le enseñes nuevos trucos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay ese neuromito, esa creencia popular de que cuando ya tienes pues unos 60, 70, 80 años, pues ya el cerebro ya no puede captar nuevos aprendizajes. Y esto es completamente falso. Es decir, el cerebro está continuamente hasta el último día de tu vida, hasta el último día que estés en la cama moribundo, tu cerebro estará creando nuevas neuronas y nuevas conexiones. Esto que parece tan sorprendente y que a lo mejor hay gente que dice, ah, pues esto yo ya lo sabía. Sí, pero a nivel social aún impera ese dicho de que cuando ya tienes una edad, pues mejor deja de estudiar o mejor deja de aprender. Claro, y es falso. O sea Es que, completamente falso. ¿Por qué? Porque el cerebro al final genera una serie de neuronas cada vez que hay una serie de aprendizajes, de estímulos, de experiencias, al igual que también a nivel de las conexiones sinápticas. Con lo cual, tú puedes tener 80 años y estar generando nuevas células nerviosas en tu cerebro. Yo tengo siempre, o se me explico, el caso de mi tía. Yo tenía una tía de unos 70 años que aprendió a los 70 y poco a hacer páginas web. Y era curioso porque yo no sé hacer páginas web, ¿eh? Yo tengo mi página web del negocio, pero yo no sé hacer páginas web. Pues ella sabía hacer páginas web, con 70 y pico años aprendió. ¿Y cómo lo hizo? Pues mirando tutoriales de internet. Es un ejemplo de que nunca es tarde. claro, muchas veces las ideas que nos llegan de fuera, de alguna manera, entran en nuestro subconsciente y se instauran allí y nos limitan. Y lo cierto es que el Totalmente. ser humano, como bien dices, es un camino de autodesarrollo, de autoconocimiento constante y tenemos unos dones a desarrollar y los tenemos. Y no por tener una edad hay que limitarse. Hay que decir que el cerebro humano es un órgano que contiene 80.000 millones de neuronas que Sí. permiten a una persona
conocerse a sí misma y conocer también el exterior, al mundo que le rodea. ¿Cómo Totalmente. funcionan, Uriol, las distintas regiones del cerebro? Porque el Ujú. cerebro está dividido por diferentes partes conocidas como lóbulos cerebrales y cada Correcto, una desempeña una función. totalmente. Eso también es otro neuromito, que también va bien que podamos hablarlo, porque sí que es verdad que hay una serie de regiones que están ya localizadas y estudiadas, pero podríamos decir que cada vez la ciencia, la neurociencia, está hablando de que esas regiones en realidad están más conectadas de lo que nos llegamos a imaginar. Es decir, ahora explicaré un poquito qué es lo que hace cada lóbulo, pero podríamos hablar de que esos lóbulos en sí, que cumplen una serie de funciones, en realidad se está descubriendo que están todos más conectados y que parte de algunas funciones pueden encontrarse también en otros lóbulos. Pero vamos a empezar primero relatando un poquito qué hace cada uno, ¿no? Muy Podríamos bien. hablar del primer lóbulo, que es el lóbulo frontal, que es el que podrías encontrar en la parte delantera de nuestro cráneo, en la parte de Ajá. delante, y es el lóbulo que se encarga sobre todo de tareas motrices, tareas de planificación, lo que hablamos también como las funciones ejecutivas. Es decir, aquellas tipo de tareas o de acciones que nos permiten poder tener un pensamiento más abstracto, más elaborado, más lógico, y podríamos decir que es una área que muchas veces se hace broma con los adolescentes, porque cuando se les dice a los jóvenes, es que aún les faltan unos dedos en la frente, ¿no? En catalán decimos esa expresión de no tener dos dedos de frente, ¿no? No Sí. tenir dos dits de front, ¿no? Pues bien, es que esa parte es una de las áreas que también necesita un proceso un poquito más largo de maduración. Por eso, parte de la impulsividad de los jóvenes del día a día, ¿no? De que a veces los jóvenes pues actúan de manera sin pensar, ¿no? Pues es porque también esta área está aún desarrollándose madurativamente, ¿no? Neuromadurativamente está aún en proceso de desarrollo de crecimiento. Eso sería una área. Luego podríamos hablar también de otras áreas, podríamos hablar de la parte del temporal, que sería el lóbulo que se encuentra en la zona de la oreja. Es la parte que se encarga sobre todo de captar esos estímulos auditivos, esa parte también de procesamiento de la información en esta zona, es la que se encarga también del apartado de una área del lenguaje, porque el lenguaje también puede estar repartido en distintas áreas. Y sobre todo es esto, es una zona que comunica también con la parte superior, que es la área o el lóbulo parietal, que sobre todo es una área que está muy vinculada a la parte parietal, que sería como la parte más superior. Si siguiéramos desde la oreja, pues la parte de arriba, y es una área que capta sobre todo los estímulos sensitivos, todo lo que son sensaciones, todo lo que son esos distintos tipos de estimulaciones sensoriales. Es una área también que está conectada obviamente con con otros lóbulos que he descrito, y también tendríamos el lóbulo que sería el occipital, que es la parte de detrás, que es esa parte que justamente está conectada con las funciones de la visión, de la visualización, ¿no? Es una área que es curiosa porque cuando estamos viendo, ¿no? Ahora mismo que tenemos los ojos, estamos viendo esta proyección, este vídeo, pues es una área que está activada, pero también se ha descubierto que cuando hacemos visualizaciones, es decir, cuando cerramos los ojos y nos imaginamos, también se activa, ¿no? Es una área también muy curiosa. Y todas ellas están, obviamente, conectadas. Esto que estoy ahora describiendo cumple un poquito con la teoría del localismo. La teoría del localismo o de la localización lo que dice es que cada área del cerebro tiene una función. Pero cada vez, es lo que te estaba comentando Jordi, se está demostrando que esto no es del todo cierto. Y es curioso porque hay neurocientíficos y también neurocirujanos que operan a pacientes de tumores y se dan cuenta de que realmente las funciones no están tan localizadas en una parte concreta, que sí que es verdad que a nivel general es así, pero que hay funciones que pueden encontrarse repartidas en regiones distintas. Entonces esto nos indica que cada cerebro humano puede ser totalmente distinto, no hay dos cerebros que sean iguales. Caramba. El lóbulo insular, Uriol, doctor, ¿Sí? se clasifica como el lóbulo escondido del cerebro. Sí, he escrito unos lóbulos, luego también podríamos hablar de muchos más, son regiones, hay áreas, el insular sobre todo está muy vinculado con el reconocimiento corporal de nuestro propio cuerpo. Cuando tú tienes, por ejemplo, un punto de dolor, esa parte pues también está activada, o cuando tú eres consciente de una serie de sensaciones también físicas, esa parte también está más activa. Luego podríamos hablar también del lóbulo límbico, que es toda esa zona
que estaría encima o por la zona también del temporal, que está muy vinculada con la gestión o del procesamiento de las emociones y también está unido a la zona del hipocampo, que es la zona también de la memoria, que eso también lo veremos luego, si quieres, Jordi, Claro. cuando hablemos de traumas, porque las emociones y la memoria están muy ligados a la hora de incorporar aprendizajes y también a veces cuando hay situaciones o hay experiencias pues que podríamos denominar como traumáticas, porque al final la mente registra también esas experiencias porque hay una emoción muy intensa, que es lo que hace también que sea como la cola de impacto, ¿no? Es un poquito como la cola de enganchar, lo que hace que esos recuerdos o esas experiencias no se olviden tan fácilmente. Ahora hablaremos de ello. Bueno, además, el cerebro tiene regiones como la corteza prefrontal, la amígdala, Correcto, el correcto. hipocampo, que son importantes también para las emociones, la memoria y otros procesos cognitivos, ¿no? Otros Exacto, procesos cognitivos. Bueno, exacto. Oriol, hablabas que cada cerebro tiene modos particulares de funcionar. Entiendo yo que lo que diferencia a un cerebro de otro, cada uno es diferente, funciona de manera diferente, sería de alguna manera los propósitos de cada persona, las experiencias vitales de cada Correcto, persona podrían ser, o sus condicionantes genéticos también, claro, o ambientales, totalmente. ¿verdad? Mira, por ejemplo, Jordi, te pongo un ejemplo de un estudio clásico. Se estudió en los años, creo que 80, 90, los taxistas de Londres para ver un poquito cómo era su configuración cerebral, ¿no? De sus distintas regiones cerebrales. Estoy hablando de la época en la que no había el móvil con el GPS, o sea, que es la época en la que íbamos con mapas, que es curioso, Jordi, porque ha pasado años y ya es como lo que tenemos naturalizado, ¿no? Eso de ir a un sitio con el GPS, pero antes no era así. Antes realmente uno tenía que tomar un mapa o seguir indicaciones. Pues bien, se ve que los taxistas de Londres han de pasar unos exámenes, ahora supongo que ya la cosa habrá cambiado con el GPS, pero antes habían de pasar unos exámenes que eran totalmente exhaustivos, eran muy, muy exhaustivos y se les pedía que se aprendiesen miles y miles y miles de calles, porque se ve que Londres es una ciudad con muchas callejuelas, con muchos callejones, bueno, hay una complejidad importante. ¿Esto que llevaba? A que realmente esas personas que habían memorizado todo ese listado de calles y además también tenían la capacidad de ubicarse y de poder localizar esas indicaciones, esas ubicaciones, tuvieran una zona del hipocampo mucho más desarrollada. Es decir, que su región que se encarga de la memorización, de la memoria, de poder retener esa información, estaba mucho más desarrollada en comparación a población habitual o población corriente, ¿no? Claro, eso nos indica que esas personas habían trabajado, habían hecho un gran trabajo memorizando y esto había hecho que su región de la memoria se hubiera desarrollado más. ¿Cuál es al final el aprendizaje o la lección de aquí? Que el cerebro es muy plástico y que en función de cómo estimules tu cerebro vas a hacer que regiones específicas se desarrollen más o menos. Es un poco lo que se dice también en biología la ley del uso. La ley del uso indica que aquello que tú más utilizas se desarrolla. Aquello que menos tú utilizas o haces uso, pues pierde también esa capacidad. Pongo otro ejemplo muy sencillo. El gimnasio. No sé si a ti te gusta el tema del deporte, el gimnasio, Jordi, o Va quizá muy bien el gimnasio, si sí. antes hacías. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, empiezas a ir al gimnasio? Que al principio pues tienes agujetas, ¿no? Cuesta un poquito, pero poco a poco vas desarrollando el músculo. ¿Qué pasa cuando dejas de hacer deporte o dejas de ir al gimnasio? Que eso que has ganado se pierde. Pues es lo mismo con el cerebro. Cuando tú estás de alguna forma estimulando ciertas capacidades, lo que hace es que el cerebro genere más conexiones y obviamente como también estás generando más células nerviosas en esa área, no solo tienes más neuronas y más sinapsis, sino también que esa zona se expande. Y además también se ha Ya. estudiado que se conecta con nuevas regiones, que eso también es algo novedoso, es un neuromito que se pensaba que era falso, ¿no? Es decir, el cerebro puede generar conexiones con otras áreas que a lo mejor en un principio no estaban previstas de que fueran posibles. O sea que el cerebro es como músculo, ¿no? Es como decías ahora, ir al gimnasio. Hay Totalmente. que entrenarlo, hay que entrenarlo. Si lo entrenamos, vamos a despertar facultades que tenemos dormidas y que ahora Totalmente. hablaremos. Se habla mucho a veces de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer es una de ellas. Y se ha estudiado también que la gente que durante toda su vida ha estimulado el cerebro, ha estado haciendo ejercicios que han sido retos intelectuales, ¿no? La lectura es un básico, pero también pues los sudokus, ejercicios de cálculo mental, sopa de letras, ha generado lo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es todas esas
conexiones, todas esas áreas que se han expandido del cerebro, como si fuera ese músculo que se ha desarrollado, y lo que hace es como un colchón para que si hay una neurodegeneración sea más lenta y además también la persona esté un poquito más protegida que en comparación a población que no ha tenido pues una serie de estimulaciones cerebrales. Claro, entiendo que el gran desarrollo de las neurociencias es debido en gran parte también al creciente número de pacientes que sufren de enfermedades, como ahora decías, ¿no? O Exacto, accidentes del sistema nervioso, como el correcto, Alzheimer, el Parkinson, o demencias, o trastornos psiquiátricos, como la depresión o la propia esquizofrenia. totalmente. Sí. Oriol, entiendo que las neurociencias de alguna manera están contribuyendo a conocer mejor, por ejemplo, los trastornos psiquiátricos. Correcto. Se está viendo también a través de las últimas técnicas de neuroimagen, que son técnicas que nos permiten ver lo que ocurre en el cerebro en vivo y en directo. Por ejemplo, tenemos la resonancia magnética funcional, que es una de las herramientas más utilizadas en todos los hospitales del mundo, que básicamente lo que permite es poder ver como si fuera un escáner, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en el cerebro del paciente en vivo y en directo, porque cuando hay una zona que se activa, esa zona, de alguna forma, hay más oxigenación y también el riego sanguíneo se activa más. Con lo cual podemos ver zonas que están más marcadas o más donde hay una activación mucho más notoria en comparación a otras regiones que no están tan indicadas o no están tan marcadas. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Básicamente nos lleva al punto de poder detectar zonas concretas que se activan cuando hay una serie de estimulaciones y también cuando hay una serie de lesiones o cuando hay también posibles trastornos mentales. Esto nos permite poder ver esa localización que hablábamos antes, aunque hay que también decir que esa localización cada vez es menor, en el sentido de que es más un trabajo conjunto de muchas áreas del cerebro. Que eso también es otro reto que también está ahora en vogue, ¿no? Que está también hablando mucho, que es la idea de ver todas esas conexiones. Hace muy poquito, Jordi, se habló de que habían descubierto todas las conexiones del conectoma que se habla, ¿no? Que es esa red de conexiones cerebrales de la mosca de la fruta. Y decían, bueno, ya hemos descubierto esas conexiones de un animal, de un insecto muy básico, ¿no? Ahora falta que pueda ocurrir lo mismo con los seres humanos. Bueno, eso ya es otro reto con palabras mayores. Pero sí, el hecho de ver cómo son esas conexiones nos permite también conocer más ese tipo de trastornos y hay también, y de enfermedades, y hay el reto obviamente de que a medida que sepamos más, podamos también encontrar ciertas soluciones o ciertos fármacos que sean también de ayuda en ese tipo de pacientes. Claro, porque comentabas ahora, ¿no? Que hay regiones del cerebro que están como conectadas entre sí, Correcto. ¿no? Y se ha descubierto que esa conectividad cerebral puede estar alterada en trastornos como, por ejemplo, la depresión o la ansiedad. Exacto, exacto. Se ha estudiado, por ejemplo, que en pacientes que están con trastornos mentales, por ejemplo, hay una neurodegeneración, hay una serie de pérdida, ¿no? De áreas del cerebro concretas que no tienen el mismo volumen. Por ejemplo, se puede percibir que el área del hipocampo puede estar alterada, que es la parte esta de la memoria, con lo cual gente que está a lo mejor con trastornos mentales, depresión, ansiedad, son gente que puede tener ciertas dificultades en el ámbito de la memoria, de recordarse de ciertos elementos, de ciertas informaciones. O, por ejemplo, también podemos ver alteraciones neuroquímicas en trastornos o en enfermedades mentales, por ejemplo, como la esquizofrenia, ¿no? Podemos ver que los niveles de dopamina pueden estar alterados, podemos ver también que hay ciertas alteraciones en otro tipo de sustancias, de hormonas, de neurotransmisores. Uno de ellos que se vincula mucho también con la depresión es la alteración de la serotonina y eso también pues, nos lleva a ver irregularidades o alteraciones también en las amígdalas, ¿no? Esa parte también Ujú. de la zona límbica que gestiona los procesos de respuesta emocional. Y, por ejemplo, los trastornos obsesivos, el TOC, por ejemplo, que Sí. se habla también mucho, ¿eso es fruto de un desequilibrio bioquímico del cerebro o se sabe más sobre este tema? Podríamos decir que realmente es una combinación. Decir que un trastorno o una enfermedad solo es una parte neuroquímica es también un reduccionismo, porque hay que tener también presente muchos elementos, igual que también el hecho de que solo haya un componente biológico también es un reduccionismo, ¿no? Yo siempre me gusta hablar
desde una postura que sea integradora, que sea transversal, porque hay muchos componentes, hay componentes también sociales, del entorno, hay componentes también obviamente biológicos, es decir, hay que tenerlo como una visión más global. Pero sí, por ejemplo, podemos ver alteraciones, si tomamos ese reduccionismo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que hay algunas alteraciones a nivel neuroquímico y a lo mejor alguien que está con un TOC pues puede tener también una serie de dificultades en el procesamiento de cierta información o de los niveles de ciertas hormonas, pero me gustaría más hablar desde esa visión global o teniendo en cuenta todos los elementos posibles. Y a través de las terapias neurocientíficas, ahora más adelante, ahora en la entrevista hablaremos Sí. propiamente de alguna de ellas, ¿no? Pero estas terapias neurocientíficas pueden lograr, por ejemplo, en alguien que sufra pues, pensamientos obsesivos, repetitivos, Ujú. etcétera, equilibrar esa obsesión, calmar a esa persona, ese desequilibrio químico que también puede haber, puede ayudar Totalmente. a tener cierto equilibrio. Sí, porque al final hemos de entender de que el cerebro es un órgano que es muy adaptativo, es decir, se adapta al final, busca la máxima capacidad de adaptación posible. Además, es un órgano que tiende siempre a que podamos ahorrar el máximo punto de energía posible. Entonces, si tenemos un órgano que está enfocado a la supervivencia y al ahorro de la energía, lo que estamos haciendo también es que pueda encontrar siempre las vías más directas, ¿no? Por eso podríamos decir que los seres humanos somos seres de rutinas, ¿no? Si tú tienes una rutina establecida, ¿no? Que te aporta seguridad, calma o te hace sentir seguro, ¿qué hace? Que tu cerebro no invente nuevas rutinas, nuevas formas de actuar. Que eso es lo que a veces vemos en trastornos, por ejemplo, vinculados con el TOC, ¿no? Trastornos obsesivo-compulsivos. Al final, ¿qué es un trastorno obsesivo-compulsivo? Es un temor, hay un miedo detrás, hay una serie de elementos que generan una percepción de amenaza o de peligro. Y entonces, ¿qué busca la mente? Busca protegerte, pero busca protegerte de una manera que no es funcional, que no es adaptativa, aunque el cerebro intenta que sea adaptativa, obviamente, y busca ese tipo de rituales, ese tipo de rutinas de las que hablaba antes, para que de alguna forma te aporte o aporten a la persona esa falsa seguridad, ¿no? Entonces entramos en ese bucle donde se repite y se repite y se repite. ¿Cuál es el punto aquí? Encontrar el origen, es decir, desde dónde surge o de dónde parte, ¿no? esa conducta. Nosotros siempre lo que decimos cuando trabajamos con terapias neurocientíficas es que no nos centramos en el síntoma. El síntoma es muy molesto, la gente nos dice, ostras, Uriol, el síntoma a mí me está afectando porque si yo tengo que revisar la puerta 10 veces antes de salir de casa o tengo que lavarme las manos 15 veces o no puedo pisar las baldosas o lo que sea, ¿no? Pues, hablando del tema de un TOC, ¿no? Claro, eso me limita mucho a nivel de la vida. Sí, eso es el síntoma, es lo que se está viendo, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay en las profundidades? Porque en las profundidades es donde tenemos que ir, es donde tenemos que trabajar, es ahí donde hay la razón de lo que se está originando. Los síntomas son la manifestación. A veces pongo también la metáfora del famoso iceberg, que seguro que todos los que hemos visto la película Titanic, seguro que lo tenemos en referencia, ¿no? Esa gran estructura de hielo, donde vemos en la parte de arriba, ¿no? Esa pequeña puntita de hielo, ¿no? De agua congelada. Pero en la parte de abajo es lo que no se ve. Claro, si nos centramos solo en lo que estamos viendo, no estamos enfocados en todo ese gran grueso que es lo que realmente está fundamentando o sustentando la problemática o la dificultad. Claro, hay que ir al origen, hay que ir al Exacto, origen para encontrar la solución. Y exacto, en muchas ocasiones los seres humanos, los conflictos o las emociones resueltas vienen propiamente de experiencias, mayoritariamente de la infancia también, ¿no? De la propia correcto, infancia, del momento en el que nos estamos desarrollando. exacto. ¿Cómo se instaura, Uriol, doctor Uriol, cómo se instaura un trauma en el cerebro? Podríamos hablar, como bien comentaba Jordi, de que hay una etapa, que es la etapa de la impronta, que va de los 0 a los 6 7 años, que es una etapa fundamental en la que los niños y niñas son esponjas, literalmente. Absorben toda la información que tienen en su entorno. Hay un neuromito también, que así también aprovechamos para desmontarlo, que es el típico comentario de algún familiar que te dice, no, es que ese bebé o ese niño es muy pequeño, no se entera. Ah, mentira. Somos realmente como una caja de registro de toda la información y lo que el niño o la niña está viviendo en esa etapa queda totalmente instaurado. Es decir, son auténticas esponjas, y no exagero.
creencias, valores, conductas, rutinas, comportamientos, todo esto queda totalmente grabado. Que luego no nos acordemos es otra historia, pero la mente inconsciente lo recuerda todo, absolutamente todo. Con lo cual, cuando hay una experiencia donde hay un exceso o hay una falta de procesamiento de la emoción, es decir, que hay una emoción muy intensa que no es posible de ser procesada, eso queda realmente registrada como un trauma. Yo a veces pongo la metáfora a veces del buffet, el buffet libre. No sé si a ti te gusta, Jordi, ir a algún buffet libre o de vez en cuando pues ir a algún sitio donde no hay límite para comer, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un día vas y comes muchísimo, muchísimo, muchísimo y no eres capaz de digerirlo bien? Que ese día, ¿no? Te sientes pesado, te duele la barriga, te encuentras pues un poco como abatido, ¿no? Realmente te das cuenta de que has comido muchísimo, ¿no? Sí, Pues sí, sí, sí. esto, de alguna forma, es lo mismo que ocurre con las emociones. Si tú vas en lugar de un buffet libre, pero tienes una experiencia que hay una carga emocional muy, muy intensa, es como si estuvieras en un atracón de un buffet libre. Esa emoción no la acabas de digerir bien y lo que hace es que tu mente trate continuamente de digerirla, ¿no? Eso queda como un impacto que está ahí grabado y es una experiencia que tu mente, de alguna forma, no ha acabado de olvidar o de procesar. Pensamos también que la mente también necesita olvidar información, ¿no? Que hay una parte inconsciente que registra, pero hay una parte más consciente que la mente necesita ir soltando. Pero cuando hay un trauma es porque ha habido una emoción tan intensa, una serie de emociones tan intensas, que la mente no es capaz de digerir, de procesar, y eso queda totalmente instaurado. Trauma viene del griego y quiere decir quiebre, una rotura. Hay una parte que se ha roto, ¿no? ¿Qué es esa rotura o ese quiebre, ¿no? Es que realmente la mente no ha llegado a poder procesar del todo esas experiencias, con lo cual queda totalmente almacenado. ¿Por qué? Porque estamos, como bien he dicho antes, programados para adaptarnos y sobrevivir. Todo ese punto de la felicidad, que eso también daría para otro podcast, pero todo el tema de la felicidad en sí es un extra. Esto es como el coche, ¿no? Que tenga el coche la capacidad de aparcar solo, eso es el extra. El básico es que lo aparcas tú. Pues lo mismo con la felicidad. Con lo cual, el organismo, el cerebro, quiere que tú sobrevivas. Con lo cual, un trauma es esa memoria que queda para decirte, Jordi o Uriol, vigila que esto es peligroso. Como te olvides de esto, vas a sufrir. Y este órgano, que es el cerebro, que es un gran misterio, sigue siendo un gran misterio, porque yo siento ahí, como decía al principio, que hay grandes potencialidades a desarrollar que aún no hemos desarrollado, poca gente las desarrolla. Tú contribuyes a ello con tu trabajo, Oriol, felicidades. Pero entiendo yo que el cerebro, que tiene un poder enorme sobre nosotros, también tiene la capacidad de autosanarse, de autocurarse. ¿Cómo se sana el cerebro? Pues mira, eso también es otro neuromito que me encanta que me preguntes, porque se creía, ¿no? Que cuando tú tenías un trauma eso era para toda la vida y que al final el cerebro es rígido, ¿no? Es una estructura que está sólidamente consolidada y que no hay nada que hacer, ¿no? Pues bien, esto es un neuromito y se ha demostrado que el cerebro es neuroplástico. ¿Qué quiere decir? Que es muy moldeable. Cuando más pequeños, obviamente más plástico, pero como bien hemos comentado antes también al inicio de la entrevista, aunque tengas 80 años, el cerebro sigue aprendiendo y sigue también generando esa neuroplasticidad donde va generando nuevas conexiones. Con lo cual, si el cerebro se ha demostrado que es neuroplástico, que tiene esa capacidad de reestructurarse a sí mismo, podemos entonces hacer que un trauma, que al final un trauma no es nada más, yendo a una parte muy simplista, que una información y una emoción que están unidas. Por ejemplo, si tú tienes el trauma de que los pájaros son peligrosos, hay gente que le da miedo a los pájaros, ¿no? Es porque probablemente en tu infancia, estoy haciendo una generalización, pero Sí, sí. probablemente en tu infancia tuviste una experiencia donde te vistes como niño o como niña amenazado por un pájaro y esa experiencia te generó mucho miedo, con lo cual, información, pájaros, emoción, miedo, clic, queda unido. Entonces, si tú eres capaz de trabajar y cambiar ese significado que tú le das a esa información, o por otro lado, es capaz de hacer que esa emoción se transforme, entonces lo que estás haciendo es que esa conexión sináptica pueda llegar a transformarse y que se genere otra nueva conexión sináptica. Una forma muy sencilla también, y así también les lanzo una propuesta a los espectadores y espectadoras, es a través del sueño. Está demostrado que cuando dormimos pasamos por varias fases del sueño. Una de ellas es la fase REM, que es la fase del movimiento ocular rápido, la fase en la que los ojos se mueven de forma muy rápida
Y se ha descubierto que justamente esta fase es la que permite que haya una liberación del estrés, de las preocupaciones, pero también puede ser una forma de soltar un posible trauma o una posible experiencia. Los malos sueños, las pesadillas, que a veces pues, son molestas, son incómodas, muchas veces son intentos de que el cerebro trata de liberar esa carga emocional, ¿no? Porque a veces tenemos pesadillas de cosas que nos preocupan, que nos han generado tensión o malestar en el pasado, en el presente o tal vez en un hipotético futuro. Entonces, es un intento de que el cerebro, con ese movimiento ocular rápido, trate de soltar y de liberar esas tensiones. Pero claro, a veces pues no puede. ¿Por qué? Pues porque hay una carga emocional muy intensa y no llega a hacer ese proceso de, yo le llamo a veces de limpieza o de liberación. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacerlo de forma artificial. Se ha descubierto que con los movimientos oculares rápidos, haciendo este tipo de movimientos y que alguien pues, pueda seguirlo con los ojos, se activan unas zonas del cerebro, que es el apartado del sistema límbico, que es el apartado donde se gestionan las emociones, los sentimientos, las respuestas emocionales, y entonces permite que las amígdalas, que son como si fueran dos pequeñas almendras del tamaño de dos almendras, que son las que responden a las funciones de gestión emocional, de procesamiento emocional, se relajen, se desestresen de alguna forma, por decirlo de una forma mucho más amena. Si tú estás de alguna forma teniendo un estímulo que es intenso, pero a la vez te está relajando, eso lo que hace es que esa experiencia se vaya también relajando o calmando. Hay un ejemplo, Jordi, que muchas veces pongo, no sé si a lo mejor ya lo conoces de anteriores entrevistas, pero es el de las películas de miedo. ¿A ti te gustan las pelis de miedo, Jordi? Pues no especialmente, Oriol. Pues mira, ahora voy a ser un poquito malo, ¿vale? Un poquito malo, con permiso, ¿vale? Imagínate que te invito un día al cine y te medio engaño y te digo, vamos a ver una película de misterio, pero luego es, vamos, la monja, el exorcista, una peli que sea muy, muy intensa, ¿vale? Suerte que estás también con un buen psicólogo, con lo cual estás bien acompañado y te voy a tratar bien, ¿vale? Pero Claro. tú imagínate que estás ahí en el cine, estás viendo esa película de terror, de miedo, ¿no? Y de repente empiezas a bostezar y te empiezas a relajar, te estiras, te pones cómodo. Al final, tú estás tranquilo, estás relajado, pero la película no ha cambiado. Es decir, el estímulo en sí sigue siendo aversivo. Es una peli que salen los monstruos, los fantasmas, las cosas. Pero tú estás muy tranquilo, estás muy relajado, ¿no? Hemos logrado que te relajes. ¿Qué está pasando en tu cerebro? En tu cerebro, lo que antes era una señal de alerta, de amenaza, ¿no? Y que hacía que tus amígdalas, ¿no? El sistema límbico estuviera sobreexcitado, que estuviera mandando esas respuestas de peligro, de activación cerebral y también del organismo, empiezan a relajarse, empiezan a calmarse. Entonces, como estás relajado, como estás calmado, recuerda que no hemos cambiado la película sigue siendo la misma, pero yo te podría preguntar, vale, Jordi, ahora que estás tranquilo, estás relajado, ¿tú esa película la sigues considerando que es una película de terror? Probablemente me dirías, bueno, Uriol, no, porque ahora que estoy tranquilo, pues sí, esa película del exorcista o de la monja o de lo que sea, pues lo veo como si fuera un thriller, no la veo como si fuera una película de miedo. En realidad, la película no ha cambiado. Lo que ha cambiado es tu propio organismo que ya no responde igual a ese estímulo. Eso lo que permite es que haya habido una desensibilización y luego posteriormente un reprocesamiento. Es decir, has podido digerir esa experiencia y eso hace que le des otra interpretación. En lugar de ser una película de miedo, es un thriller, es una película de misterio. Muy buen ejemplo. Muchísimas gracias, Oriol. Lo haces muy entendible. Está muy bien lo que dices, porque tenemos que aprender también a cómo percibimos el exterior, ¿no? Si aprendemos a encontrar el equilibrio en nosotros mismos, lo que vemos Correcto. en el exterior que nos afectaba dejará de afectarnos, ¿no? Todo depende Exacto, de nosotros, de cómo estemos nosotros. Lo que exacto. está claro es que el cerebro, como bien dices, tiene la capacidad de cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Totalmente. En este proceso que decías, ¿no? De la neuroplasticidad. Esto Ujú. significa que en algunos casos el cerebro puede reparar o compensar daños en las regiones afectadas. La Correcto. neuroplasticidad también se puede aprovechar para mejorar el rendimiento cognitivo, la memoria Exacto. Sí, y sí, otras totalmente. habilidades, ¿no? Y esas conexiones, esas sinapsis nuevas, Ujú. esas nuevas conexiones con las neuronas se alcanzan también con la relajación, con alguna terapia en concreto. ¿Cómo podemos establecer nosotros mismos nuevas conexiones en nuestro propio cerebro?
Ujú. Mira, hay muchas maneras para poder generar un buen desarrollo a nivel cerebral. Voy a hablar de cosas muy básicas, pero luego introduciremos a lo mejor algunos elementos más novedosos o que a lo mejor hay gente que no conoce tanto, ¿no? Vamos desde los básicos. El primer básico es dormir. Y dormir quiere decir dormir lo que corresponda, que también es un neuromito el hecho de hablar de que la gente tiene que dormir 8 horas, pero lo que cada persona dentro de su rutina, dentro de su propio organismo, lo que él o ella considera que le hace sentir bien, pero que pueda dormir esas horas. Por ejemplo, si tú eres una persona que con 7 horas estás fresco, te sientes bien, duerme 7 horas, porque se ha estudiado también que el hecho de no dormir las horas que tu cuerpo necesita, eso lo que hace es que tu cerebro luego al día siguiente pueda perder la capacidad de funcionar de la misma manera o al mismo nivel operativo que si hubieras dormido correctamente. Con lo cual, el primer punto es descansa bien. Hay gente que a veces los exámenes, ¿no? Época de exámenes, a lo mejor hay estudiantes que nos están viendo, deciden intercambiar horas de sueño por horas de estudio. Eso es el gran error que la gente puede llegar a cometer, porque cuando tú estás quitando esas horas de sueño para estudiar más, no estás permitiendo que, uno, tu cerebro descanse bien y dos, también se ha estudiado que cuando dormimos es cuando se consolidan los aprendizajes, con lo cual el hecho de descansar bien ya es una base de un buen funcionamiento cerebral. Luego podríamos hablar de otro elemento que es la alimentación. Todo lo que son alimentos ricos en grasas, también está estudiado, que son componentes que pueden llegar a afectar a nivel de la composición o del buen funcionamiento cerebral. Se ve que cuando estamos ingiriendo ultraprocesados, todo lo que es bullería industrial, comida rica en grasas, que ha estado muy frita, eso también afecta a algunas áreas del cerebro, por ejemplo, como la memoria, ¿no? Son áreas en las que se ven luego que están habiendo dificultades, ¿no? Hay una serie de elementos donde se ven alterados. Y luego tendríamos también lo que sería el deporte. Está también estudiado que cuando hacemos deporte generamos lo que se llama una sustancia, que es la BNF, que es una serie de elementos también que permiten que haya un crecimiento de las conexiones, que haya también una mejora del funcionamiento también de las neuronas, de la sinapsis, con lo cual hacer deporte, que no tiene que ser un deporte que sea excesivo, creo que desde la OMS recomiendan, creo que son media horita o unos 20 minutos que pueden ser tranquilamente al día de un poquito de movimiento corporal y un poquito también de ejercicio de fuerza. Eso ya permite también que se generen ese tipo de sustancias en el cerebro y que sea también pues una fuente de crecimiento y desarrollo. Eso es lo básico. A partir de aquí, ¿qué más podemos hacer? Lectura. Lectura también es un elemento que se ha estudiado que estimula muchas áreas del cerebro, porque cuando tú estás leyendo, no solo estás captando la información a nivel visual, sino también estás imaginando, ¿no? También estás proyectando imágenes mentales, pero además también estás activando todo el apartado emocional, porque cuando tú estás leyendo hay una emoción detrás, ya sea una novela o sea un libro de no ficción. Estás también poniendo emoción, estás también memorizando, estás también conectando con información que tú ya conoces, con lo cual estás haciendo una evocación, estás activando también tu zona del neocórtex, porque la memoria, podríamos hablar que hay una parte que es más a corto plazo o memoria operativa, o de trabajo, que sería más en la parte del hipocampo, pero luego hay una memoria ya más a largo plazo, que son esos recuerdos de hace tiempo, que son almacenados en la parte de la corteza cerebral, con lo cual también estamos haciendo que haya una conexión con estas zonas, con lo cual la lectura para mí es uno de los ejercicios más básicos. Luego también tienes muchos ejercicios que pueden ser también útiles para estimular, ¿no?, el cerebro, desde, por ejemplo, crucigramas, sopa de letras, sudokus, cálculo mental, etcétera. También otro ejercicio que también está muy al día hoy en día o en la actualidad sería aprender un nuevo idioma. Cuando tú aprendes un nuevo idioma, estás creando también una serie de nuevas redes. Un nuevo idioma que puedes, por ejemplo, utilizar cualquier aplicación de las que tenemos hoy en día, que gracias también a lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor esto nos quita capacidad de trabajo de la memoria en algunos aspectos, porque el GPS ya nos hace la vida más fácil, pero podemos también utilizarlo pues, para poder aprender idiomas. Aprender nuevas habilidades, nuevos hobbies. Todo esto también hace que el cerebro se esté estimulando continuamente.
tener charlas que sean interesantes, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora aquí, Jordi, también es un reto mental, ¿no? Estamos activos, estamos también aprendiendo. La gente que mira esos podcasts también está también enriqueciendo su vida, está también estimulando su cerebro, ¿no? A la hora de aprender nuevos conceptos. Y luego ya cositas que a lo mejor la gente no conoce y que también le puede ir muy bien. Por ejemplo, el hecho de comer con la mano que sea contraria. Si tú eres diestro, no Ah, sé si eres diestro o zurdo, Jordi. sí, diestro. Pues te reto un día a que puedas comer con tu mano izquierda, con tu mano contraria. También importante que el día que lo Ah, decidas hacer, que te pongas unas cuantas servilletas para no sí, mancharte, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? Estás facilitando que tu hemisferio que quizá no es tan dominante, que es tu hemisferio contrario, que sería el derecho, ¿no? Porque hay el control de los hemisferios es cruzado, ¿no? Es decir, el hemisferio derecho controla la parte izquierda de tu cuerpo y el hemisferio izquierdo controla tu parte derecha. Pues si tú eres diestro, tienes una predominancia de tu hemisferio izquierdo y si quieres estimular pues, tu mano izquierda, pues vas a hacer que tu hemisferio derecho, el contrario, se estimule también, ¿no? Otro anda, reto también que puedo lanzar a la gente es meditar cada día, ni que sea un minutito. Que eso a lo mejor hay claro. gente que ya lo hace, ¿no? Meditar lo que te hace es ayudar a que el prefrontal se pueda desarrollar, porque estamos haciendo que haya una técnica de control de la atención, de dirección de la atención. Estamos haciendo también que la parte del límbico, la parte emocional también esté más calmada, más relajada. Facilita también que la memoria, el hipocampo también pueda pues, trabajar de otra manera mucho más pausada. Otro reto también que les lanzo a los espectadores sería ir a trabajar desde otra ruta. En lugar de hacer la típica ruta de siempre, pues me lo invento. Yo cuando salgo de trabajar, pues tomo el autobús B13, luego la línea del metro de La Roja, lo que sea. Vale, plantéate un día, no quizá cada día, pero un día de tomar otra ruta. Ostras, Uriol, me estás haciendo aquí que... Sí, pero ese pequeño esfuerzo es lo que va a hacer que tu cerebro lo perciba como un pequeño reto. Y entonces lo que va a hacer es que pueda desarrollar más capacidades para hacer frente a esa nueva experiencia. A veces simplemente es cambiar de calle, ¿eh? Tampoco hace falta que ahora tomes 4 autobuses y 4 trenes para llegar a tu trabajo, pero el hecho de a lo mejor de cambiar de lugar ya es una otra forma. También lavarse los dientes con otra mano. A lo mejor ahora es de practicar un poco porque no van a quedar quizá tan limpias como siempre, pero es una forma. Bueno, son ejercicios para Caramba. estimular, ¿no? Otras áreas. Claro, se trata de estimular, de ejercitar, como decíamos antes, ¿no? Como si fuéramos al gimnasio, en vez de hacer brazos, Correcto. hacemos el cerebro. Claro, Exacto. llegados hasta aquí, Oriol, corrígeme si me equivoco, pero podríamos definir a las terapias neurocientíficas como aquellas que utilizan el conocimiento de la neurociencia Correcto. para desarrollar tratamientos que ayuden a las personas a superar trastornos psicológicos, por ejemplo, y Sí, mejorar su bienestar emocional. así es. Hablabas de los hemisferios cerebrales. Siento que es un punto importante, ¿no? Porque Sí. esos hemisferios pueden estar desincronizados, ¿verdad? Entonces, cada hemisferio cerebral tiene unas funciones especializadas, ¿verdad? Exacto. Eso es un poquito lo que también hemos estado comentando, ¿no? De que cada vez más se está desmontando este neuromito de que las funciones son únicas y exclusivas de este hemisferio o de este otro, ¿no? Porque realmente se está descubriendo que el cerebro trabaja en red, es una red. Aunque hay una serie de funciones donde, en general, la normalidad o la normatividad, porque a mí no me gusta el tema de qué es lo normal, el término normal, ¿qué es normal? No, no hay nada que sea normal, ¿no? Pero a nivel general podríamos hablar de que hay ciertas funciones que están más ubicadas en un hemisferio o en otro, ¿no? Podríamos hablar desde el hemisferio izquierdo más la parte más lógica, más mental, la parte más del lenguaje, la parte también más del cálculo, de las matemáticas, y el hemisferio derecho más pues la parte creativa, más de emociones, más artística, más de poder llegar a pensamientos que sean novedosos, ¿no? Bueno, en realidad los dos hemisferios trabajan coordinadamente, ¿no? Y esa es la prueba también de que cuando estamos muy estresados hay un bloqueo, hay una posible desincronización de los hemisferios, que es decir, que esos dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo, en lugar de comunicarse de una forma fluida,
pues se comunican a medias, ¿no? Hay una estructura que está en medio, que es el cuerpo calloso, que yo a veces lo explico como si fuera una autopista, ¿no? Una autopista que permite esa conexión con una serie de ejes de conexiones, las fibras nerviosas que hacen que esa información pueda fluir entre el hemisferio derecho y el izquierdo y viceversa. Y cuando estamos estresados, cuando estamos tensos, cuando estamos en modalidad que yo llamo también de supervivencia, lo que hace es que esa información no pueda fluir con la facilidad que tendríamos si estuviéramos tranquilos o relajados. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que hayan fallos en la memoria, que hayan fallos también en el pensamiento creativo, que hayan fallos o dificultades a la hora de encontrar soluciones. Por eso, cuando estamos trabajando, hay también un gran mito en el trabajo, que es cuanta más presión, cuanta más exigencia, mejor. Mentira. Porque si tú quieres ser creativo, quieres ser alguien que sea resolutivo, pero estás en modo supervivencia, estás continuamente con miedos, con tensiones, lo que estás haciendo es que haya un bloqueo a nivel cerebral. Entonces, todos aquellos jefes, jefas, coordinadores, coordinadoras que nos están viendo y quieren que sus equipos rindan más, que empiecen a cambiar ese chip mental de machacar y machacar, machacar a sus trabajadores y en lugar de machacarles, que al revés, que les faciliten, que puedan estar un poco más relajados. También es verdad que estar totalmente relajados tampoco no, porque hay que encontrar un equilibrio, pero que no haya ese miedo, esa tensión, que no haya ese secuestro emocional que a veces ocurre en algunas empresas que cultivan, ¿no?, la cultura del miedo. Claro. Entonces, cuando estás relajado, cuando estás calmado, la conexión también fluye. Por eso también yo recomiendo que cuando estés delante de un reto, que a lo mejor no sepas cómo responder, o si tienes algún posible fallo de memoria, que eso a veces les ocurre a gente que va a hacer un examen o una exposición en público y se bloquea, ¿no? ¿Por qué se bloquea? Porque hay miedo, ¿no? Hay esa emoción que está haciendo que la conexión entre los dos hemisferios esté paralizada. Pues una forma muy sencilla para resolver este problema es respira. Haz una respiración profunda o haz 2 o 3 respiraciones profundas y oxigena el cerebro. Y eso lo que va a permitir es que momentáneamente esa desincronización pues ya no sea tan notoria y que al relajarte esa sincronización vuelva otra vez a producirse. Y entonces la memoria vuelve otra vez a activarse Importante. de la misma manera. Importante es eso, Oriol, la respiración, la misma meditación que comentabas, ¿no? Correcto, Y aquí meditación, en exacto. la era del ser la recomendamos siempre. Bueno, entiendo que si el hemisferio derecho, como decías, es más emocional y el izquierdo Sí, es más racional, entiendo que cuando vivimos una situación traumática, por ejemplo, ¿no? sí, La muerte de un familiar o sufrimos un duelo complicado o incluso patológico, puede ser que uno de nuestros hemisferios se encuentre de alguna manera desbordado, ¿no? Mm, correcto, así es. ¿Pueden ciertas disfunciones en algún hemisferio del cerebro provocar ciertas habilidades o facultades extraordinarias en algunas personas? Bueno, ha habido algunos casos que son de estudio. Yo siempre llamo que esos son casos que son excepciones en lugar de ser la norma, ¿vale? Y que no quiero que nadie lo pruebe en casa, obviamente. Pero, por ejemplo, hay muchos estudios de gente que, por ejemplo, ha tenido golpes en la cabeza y que después de un golpe en la cabeza había, creo que era un caso de una persona del mundo anglosajón, que después de un golpe en la cabeza se ve que la persona tuvo una habilidad asombrosa por las matemáticas. Ha habido gente también que luego de algunas lesiones ha tenido capacidades muy buenas en ámbito musical. Pero bueno, son cosas que son, yo creo que son excepciones y que la gran mayoría de personas que tienen golpes en la cabeza o que tienen traumatismos craneoencefálicos o cualquier tipo de lesión tienden más a tener una vida más limitada que no expandida. Luego hay Mm. también todo lo que son accidentes cerebrovasculares, donde se ven, por ejemplo, como un ictus o como hay una lesión que afecta también a ciertas áreas del cerebro. Uno de los estudios más repetidos o más difundidos es un estudio de un hombre que le atravesó una barra de hierro, ¿no?, que es uno de los primeros estudios que se pudo eh, hacer hincapié, ¿no?, en ese localismo, en esa localización de ciertas funciones, ¿no? Y era un hombre que después de extraerle la barra de hierro, pues se ve que como había dañado toda la parte esta del frontal, el prefrontal, pues una persona que era muy impulsiva, ¿no? No tenía control de los impulsos. Con lo cual, yo diría, Jordi, que hay más dificultades o limitaciones por ese tipo de situaciones que no bendiciones o de funciones Claro. expandidas. Bueno, pero lo cierto es, por ejemplo, también el científico norteamericano Alan Snyder, Sí, ganador de diferentes premios, ha declarado que en nuestro cerebro dormitan capacidades insospechadas. O sí. sea que de alguna forma, Oriol, tendríamos que aprender entonces
a no apoyarnos tanto en nuestro hemisferio izquierdo o hemisferio Ujú. lógico para poder Sí, desarrollar ciertas capacidades a través de nuestro hemisferio derecho, ¿no? totalmente. Sí, podríamos hablar de que la idea es que si tenemos una predominancia en un hemisferio, pues que también podamos explorar ese dominio con el otro hemisferio. Aún así, más que aventurarme a decir que es todo cuestión de un hemisferio o del otro, y tal y también como están yendo las investigaciones, se habla cada vez más de esa globalidad, de esa conexión en todas las áreas o regiones del cerebro. Con lo cual, encontrar una forma de sincronizar los hemisferios, yo creo que sería más la solución a ese posible deseo de sacar o obtener el máximo rendimiento a nuestro cerebro. ¿Cómo Claro. podemos sincronizar los hemisferios? Bueno, ya hemos dicho antes con muchas de las funciones o muchos de los hábitos saludables. Uno de ellos sería el deporte, otro podría ser también todo lo que sea meditar, todo lo que sea también las técnicas o ejercicios de estimulación bilateral. Por ejemplo, nosotros con las técnicas de las técnicas neurocientíficas o las técnicas con base neurobiológica, utilizamos un tipo de música que se llama música de estimulación bilateral. Es una música que si tú la escuchas dirías, ostras, Oriol, esta música me parece como si fuera chill out, ¿no? Una música relajante de olas, de mar, de ríos. Pero si te fijas bien, es una música que cuando la escuchas con auriculares va alternando de la parte derecha, hemisferio y derecho izquierdo, a el hemisferio izquierdo, ¿no? Y derecho, y va como va alternándose, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Esto lo que hace es que haya esa estimulación de los dos hemisferios y que facilite esa sincronización interhemisférica. Luego también hay los movimientos oculares que he explicado antes, que eso se utiliza mucho también en MMDR. Luego también hay técnicas como, por ejemplo, el brain spotting, que lo que te permite es acceder a una experiencia concreta solo con la mirada, y eso también hace que haya una integración dentro de los hemisferios, dentro también de las distintas regiones cerebrales. El tapping entendido como esa pequeña estimulación con golpeteos, ¿no? En las rodillas o en los codos o también en la parte de arriba de los hombros. Lo que hacemos cuando estimulamos con el golpeteo una región o una zona es que se estimule el hemisferio contrario, como bien hemos explicado antes, ¿no? Y lo mismo, si yo estoy golpeando, por ejemplo, mi codo izquierdo, mi hemisferio derecho es el que se activa y viceversa, ¿no? Eso lo que hace también es facilitar esas sincronizaciones. Luego también el humor, se ha estudiado también que el humor, el reír, ayuda también a esa sincronización. Bueno, hay muchas prácticas, hay muchas técnicas que podemos emplear. Mira, si me permites, voy a explicar el testimonio, seguro que la conocerás, de la neurocientífica Jill Bolt, que es una ¿Mm? neurocientífica norteamericana que vivió con su hemisferio izquierdo Sí. desconectado a consecuencia de un derrame sanguíneo. Según su testimonio, al sufrir el ataque, Jill sintió un terrible dolor detrás del ojo izquierdo, no podía hablar, coordinar, ni siquiera podía pensar con claridad. Paradójicamente, su experiencia vista desde dentro, tal como ella la describe, fue maravillosamente extraordinaria. Sintió una paz no humana, ajena a cualquier Mm. asomo de sufrimiento. Al desconectarse su hemisferio izquierdo, el que habla, sintió el silencio. No había estrés, nadie le recordaba vivencias tristes o le anticipaba situaciones preocupantes. Al mirar su cuerpo, no veía los límites y sentía su energía. Después de 8 años de recuperación, actualmente Jill Bolt se dedica a impartir como neuroanatomista Mm. conferencias, a escribir libros y realizar investigaciones sobre este tema, por lo que la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2008. ¿Crees que entonces, Uriol, que nuestro propio cerebro posee, como decíamos, unas facultades inimaginables y que en lugar de despertarlas en esta sociedad de hoy en día, nos estamos dedicando a paralizarlas, ¿no? A tenerlas dormidas? Podemos hablar de Sí, capacidades ocultas del cerebro y de la mente que se pueden sí. activar o desarrollar con ciertas técnicas o entrenamientos, como has nombrado en esta entrevista. Totalmente. Es curioso porque también en el caso de esta neuroanatomista, como bien decías, son casos que no son habituales, es decir, la gente que nos está escuchando, a menos que tenga una lesión cerebral, lo más habitual, ¿no? Lo normativo o neuronormativo sería que hubiera una buena conexión entre los dos hemisferios, ¿vale? Con lo cual, que no hay nadie que se quiera aventurar a hacerse una callesectomía, que es la técnica que se utilizaba antes de cortar, ¿no? Esa conexión entre los dos hemisferios. Sí que es verdad que
se han visto en casos así excepcionales, ¿no? De lesiones, de operaciones quirúrgicas que antes sí que se hacía mucho por temas de epilepsia, ahora ya son cosas muy, muy limitados, donde cuando hay esa desconexión de los hemisferios, es como que realmente la persona percibe la realidad de una forma totalmente distinta, porque aquí los dos hemisferios procesan la información de forma distinta, luego se comparte obviamente, pero si tú realmente no hay una buena conexión, realmente, o sinceramente sería como si hubieran dos personas en tu cabeza, aunque seas tú mismo, ¿eh? En todo momento. Con lo cual, yo creo que hay una serie de funciones que aún no se conocen, que aún están para descubrir. Por ejemplo, se ha visto que gente que medita mucho o monjes que han llegado a hacer prácticas meditativas muy estrictas durante mucho tiempo, son capaces de alterar también su temperatura corporal. Eso también se ha estudiado, ¿no? Monjes que, por ejemplo, hay una práctica que se hace en la India o en la zona también del Nepal, que es que se les pone a los monjes una serie de ropas mojadas en entornos fríos, ¿no? Y simplemente con la meditación llegan a hacer que su propia temperatura corporal seque esas prendas, ¿no? Claro, son casos, yo creo, Jordi, y con respeto, ¿no? Son casos que se tienen que seguir estudiando, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor podemos llegar a hacer una serie de cambios, ¿no? En nuestro organismo a través de lo que estamos pensando. También he de decir que son casos en los que seguramente esos monjes tendrán años y años de práctica meditativa, con lo cual su autocontrol y su trabajo a nivel neuronal es potente. Claro, mira, te voy a explicar mi caso, a ver qué consideras. A mí me ha pasado varias veces, por ejemplo, de echarme a la cama Sí, y me vino la imagen de una persona que hacía, pues igual, pues 30 años que no sé por qué. La verdad es que me vino esa persona de los tiempos en que estudiaba bachillerato sí. y me vino esa imagen, bueno, de esa persona, pero no tenía tampoco ningún interés en verla ni nada, me vino esa imagen. Pues fíjate tú, creo que la he explicado esta experiencia en alguna entrevista. El día después salí a la calle, tomé la calle de la Gran Vía en Barcelona y a esa persona que hacía más de 20 años que no la veía, me la encuentro haciendo footing viniendo hacia mí. Mira, Claro, entonces, otro caso que me pasó hace poco, estaba trabajando y me vino, pues, una persona, ¿no? Una persona, ¿qué estará haciendo esta persona? Pues, al día siguiente, creo que fue también, o al cabo de 2 días, me la encuentro por la calle. ¿Esto mira. tiene alguna explicación? ¿Hablaríamos de premoniciones? Sí, sí, hay muchos estudios, hay muchas investigaciones al respecto y como todo, la ciencia yo creo que sigue avanzando, sigue también descubriendo nuevas funciones que a lo mejor son desconocidas. Mira, por ejemplo, ahora te respondo a esto, ¿eh? No hace mucho se descubrió que a nivel cerebral tenemos una red, que es una red que se activa cuando no hacemos nada. O sea, cuando yo estoy en Bavia, que estoy mirando el horizonte, estoy mirando el paisaje sin pensar en nada en concreto, esa red, que es una red que se activa por defecto, está activa. Y entonces dijeron, ¿cómo puede ser que alguien cuando está sin pensar nada, su cerebro sigue funcionando? Pues bien, se ha descubierto que esa red que no se sabía que antes operaba, pues que existe y que ayuda o sirve también como una forma de hacer que el cerebro se mantenga activo, aunque aparentemente no estemos haciendo nada. Pongo este ejemplo como algo muy, muy sencillo para demostrar que es que nos queda aún muchísimo que aprender. Hay muchos casos, hay gente, por ejemplo, que antes de grandes catástrofes ha tenido premoniciones, ha tenido sueños, ha tenido informaciones. Seguro que más de un espectador les ha ocurrido de estar pensando en una persona y en el momento que estaba pensando o hablando con un compañero de esa persona, miras el móvil, mira, que me está llamando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, hay varias teorías. Carl Gustav Jung, que es uno de los psiquiatras que más se aventuró en su momento, comentaba o hablaba de ese inconsciente colectivo, que de alguna forma pues, los cerebros humanos son antenas, ¿no? Y que de alguna forma captamos informaciones. Y esta teoría tampoco la veo tan descabellada. Obviamente a nivel científico aún falta una validación que pueda probarla. Pero si te fijas, el gran elemento que compone el cerebro es agua. Como cuerpo humano, estamos formados, creo que era un 70-80% por agua, pero es que el cerebro creo que la proporción aún es mayor, ¿no? O sea, realmente el agua es uno de los componentes que más forma nuestro organismo, ¿no? El agua en sí es un gran conductor. Hace 100 años o ciento y pico años, a Marconi, el inventor de la radio, o uno de los que se dice que fue de los inventores de la radio,
se le encerró en un manicomio. ¿Por qué? Por decir Jordi que había unas ondas que viajaban en el aire y que podían transmitir información verbal o de imágenes, ¿no? Que era la radio, ¿no? Claro, tú piensas, alguien del siglo XIX o principios del XX, que le hables de unas ondas que viajan, o ahora que estamos conectados, ¿no? Que viajan por algo que se llaman satélites, porque que van por el cielo, pues te va a tomar por loco, porque estás totalmente enajenado, ¿no? Pero claro, esto ahora es ciencia. ¿Y si de aquí 10 años, 15, 20, se demuestra que realmente el cerebro es una antena y que es capaz de captar ese tipo de informaciones? La ciencia lo dirá. Yo siento que hay diferentes planos, ¿no? Se habla mucho de lo que hay después de la muerte, etcétera, etcétera, pero yo siento que hay diferentes planos y que convivimos con esos diferentes planos, ¿no? Es una Totalmente. percepción mía personal. Claro, yo siento que desde estos otros planos nos puede llegar información. La percibimos, no sabemos cómo, pero nos llega. O lo que decías antes del inconsciente colectivo. Y todos Correcto. somos como antenas. Lo que ocurre que tenemos que aprender, ¿no? A desarrollar esas facultades. ¿Cómo cambiaría el ser humano, Oriol, si Totalmente. aprendiéramos a desarrollarlas, a controlar todo ese potencial que tenemos en el mismo cerebro, aplicarlo en nuestro día a día? Sería Correcto. totalmente diferente. Y estas experiencias nos dan como pistas, señales Mm, de que hay algo más, ¿no? Que hay que seguir ujú. investigando. Pero no por el hecho de que no se pueda demostrar científicamente, no quiere decir que no existan, sino que están ahí, Exacto. pero que aún no hemos llegado. Pero tenemos las propias experiencias individuales de muchas personas que lo Correcto. testifican. O sea que es un misterio, pero existe, y hay que seguir Totalmente. investigando. Sí, Eh, sí. los recuerdos, Oriol, los recuerdos que retenemos en nuestra memoria, Sí. ¿qué hace posible los recuerdos? Básicamente, un recuerdo en sí es porque hay un impacto emocional. La memoria, como bien comentábamos antes, es como si fuera una cola que engancha esas experiencias. Y voy a ponerte un pequeño juego que seguro que te va a gustar y también a la audiencia. Quiero que pienses en algún profesor del pasado, del cole, del instituto, de la facultad, de donde tú quieras, que te marcó. Sí. Dime algún nombre que te viene a la mente, Jordi. Mira, pues Jordi también se llamaba. ¿Sí? Ah, mira. De Jordi a Jordi, ¿no? Y a lo mejor la gente que lo está Sí. viendo también, si quiere, pues que piense en un profesor, ¿no? Es curioso porque aquí habrán pasado dos cosas. O me lo has dicho, un profesor que te haya impactado a nivel muy positivamente o muy negativamente. No sé si el Jordi que me has mencionado fue positivo o negativo. Positivo, positivo. Positivo. Fantástico. Pero, ¿por qué no nos acordamos de los profes que ni fu ni fa, ¿no? Esos profesores que de alguna forma pasamos por alto, ¿no? Porque no hay emoción. Esa es la gran clave de la retención. Todo lo que no tiene emoción para el cerebro es como que no le da tanta importancia, no le da tanta relevancia. Por eso te acuerdas del día de tu boda o te acuerdas, por ejemplo, del 11S, del día que estabas haciendo lo que estás haciendo en ese día, pero no te acuerdas de lo que hiciste hace el 11S de año pasado. Pues no me acuerdo. Pero te acuerdas de ese día concretamente porque hay esa emoción. Y volvemos a lo mismo. Estamos programados para sobrevivir. Y a lo mejor hay gente que cuando escucha esto, pues no le gusta, ¿no? Ay, no, Uriol, yo estoy programado para ser feliz. No, tú estás programado para sobrevivir. Y la felicidad es un extra, lo que hablábamos antes. Es la versión que yo a veces también le llamo la versión premium. ¿Eso quiere decir que hemos de renunciar a ser felices? No. Pero que tengamos presente que tu cerebro, tu organismo, tu cuerpo siempre va a buscar tu supervivencia. Con lo cual, los recuerdos que de alguna manera tengan más impacto emocional, tanto a nivel positivo como negativo, van a ser formas para que tú puedas sobrevivir. Los recuerdos positivos para repetirlos, para recordarlos, para que haya una posibilidad de que vuelvan a ocurrir en un futuro. Pues, por ejemplo, si yo tengo el recuerdo positivo de que cuando me reúno con mis amigos, pues hacemos una gran fiesta y qué bien me lo paso en esa gran fiesta, ostras, este recuerdo me va a ayudar a mí a que vuelva a repetirlo, a volver a experimentar esas mismas experiencias. Pero también el recuerdo de cuando yo metí de pequeño el dedo en el enchufe de la corriente, ¿no? Que no sé si alguien lo metió o no. A mí una vez me dio un calambrazo. Aprendí que nunca más iba a volver a meterlo ahí porque el dolor que me hizo ese calambrazo fue suficiente como para que no lo volviera a meter. Con lo cual, los recuerdos al final son también mecanismos que nos permiten o facilitan, ¿no? esa parte de mantenernos con vida o mantenernos a salvo. Hablabas a lo largo de la entrevista de diferentes terapias, has nombrado a diferentes terapias neurocientíficas, como por Ujú. ejemplo la EMDR, ¿verdad? Sí, Es una terapia que se enfoca en la desensibilización
y el reprocesamiento de las experiencias, ayudando a las personas a enfrentar sus miedos y traumas. Es una de Ujú, las metodologías que mejor funciona y ha sido ujú. reconocida tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la APA, la American Sí, Psychiatric Association, además de ser respaldada por más de 70.000 clínicos en todo el mundo. En el caso de la EMDR se aplican los sets o movimientos oculares rápidos, como decías, correcto. para Así poder es. ayudar a procesar una emoción del pasado que había permanecido encapsulada. De esta manera Ujú, se emulan los movimientos de la fase REM que efectuamos cada noche mientras soñamos. La sensación correcto. es de haber podido descargar toda la tensión, tanto emocional, mental como corporal, que llevábamos desde hacía tiempo. O sea que por ejemplo, esta terapia en concreto que has nombrado a Ujú. lo largo de la entrevista, también nos puede ayudar a reducir los niveles de estrés. Correcto, totalmente. Al final MDR nació en los años 80 y a lo mejor la gente dice, ostras, esto es muy antiguo. Ya, pues que en el ámbito de la ciencia y la ciencia aplicada a la psicoterapia, todo lleva su tiempo. Al final es un mecanismo natural, es lo que hablábamos de si cada noche al dormir nos sirve, nos ayuda a poder reprocesar, a poder liberar los traumas o las experiencias que han sido estresantes a lo largo del día, es lo mismo, hacer lo mismo, replicar lo mismo, pero en lugar de tener el paciente durmiendo ahí en la consulta, lo que hacemos es que esté con los ojos abiertos y conectado con esa experiencia traumática o estresante o dolorosa. A continuación aplicamos esa música, esos sets, esa estimulación también táctil, ¿no? Y lo que permite es que en la zona del límbico donde hay las amígdalas, cuando estamos pensando en eso que nos estresa, que nos preocupa, pero a la par empezamos a relajarnos, a calmarnos, la respuesta de supervivencia, la respuesta esta de alerta, de alarma, se apaga. Y cuando se apaga esta respuesta, lo que hace el cuerpo es que en lugar de seguir generando cortisol, adrenalina, noradrenalina, lo que hace es, vale, me estoy relajando, pero claro, estoy pensando en esa experiencia traumática. Con lo cual, llega un momento en el que desensibilizamos, hay menos sensibilidad a lo que nos afecta de esa experiencia. Por ejemplo, si yo tengo fobia a los aviones, pues a través de los sets de pensar en esa situación de, ay, tengo que tomar un vuelo de aquí 2 semanas, pues en lugar de estar pensando que me da mucho miedo, empiezo a sentir que me relajo al pensar en tomar el avión. Noto que mi corazón ya empieza a latir más lentamente, que las manos ya no me sudan. Y cuando ya estoy desensibilizando, me permite también empezar a reprocesar, que quiere decir volver a procesar, como lo que hablábamos de la digestión, ¿no? Estoy haciendo una buena digestión y esa experiencia se convierte, en lugar de ser algo que es terrorífico, en como mínimo que sea neutral. No porque esté contento de qué bien, me voy a tomar un avión, cuando hace unas horas pues me generaba pánico, ¿no? Pero como mínimo que pueda pensar en la idea de tomar el avión y me sienta normal, me sienta estable, neutro. Y eso es lo que hace es que haya ese cambio de las conexiones. Claro, eso es una terapia convencional del psicólogo de sesiones, sesiones de charlar y charlar y charlar. No, aquí se charla poco porque cuando charlas te vas a la parte del lenguaje, la parte del neocórtex, ¿no? Y lo que queremos aquí es que en lugar de activar esas zonas más racionales, activamos la parte más de las emociones o la parte somática de la conciencia corporal. Entonces es un cambio mucho más profundo. Y dentro de esas terapias neurocientíficas, Uriol, ¿qué es exactamente la estimulación magnética transcraneal? Podríamos hablar de que ahora está apareciendo una tecnología muy moderna, muy reciente, lleva unos cuantos años, pero como bien decíamos, cada vez está también avanzando más, que son una serie de cascos. Hay varias modalidades, hay cascos, hay también diademas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro trabajamos con una diadema, ¿no? Una diadema que tiene una serie de imanes en su interior y que emiten unos pulsos magnéticos, ¿no? Son pulsos de muy baja frecuencia, para que la gente también no se asuste, o sea, no es un gran imán que vaya a generar un campo magnético enorme, no. Igual que la resonancia magnética sí que son grandes imanes, aquí no, aquí lo que estamos haciendo son pequeños impulsos magnéticos que esas a frecuencias muy bajas hace que el cerebro pues pueda estar estimulado, ¿no? Es como que hay una serie de estimulaciones. Entonces tú te pones esa diadema en varias posiciones. Por ejemplo, nosotros utilizamos 3 posiciones concretamente. Utilizamos la posición que sería del frontal o prefrontal, en la que esa estimulación lo que hace es que la parte más lógica o mental pues pueda estimularse, pueda estar más activa, ¿no? Eso es lo que te permite también que la persona pues tenga
una mayor atención, ¿no? Que tenga una parte de su cerebro que está mucho más activa y que facilita que esté más atenta, ¿no? Más concentrada. Esto, por ejemplo, lo utilizamos en personas que están muy dispersas, que son gente que a lo mejor están en un momento de tensión, ¿no? De excitación, de nerviosismo, ¿no? Y necesitan foco, necesitan que la mente se centre, ¿no? Pues con la diadema emitimos esos pulsos, ligeros pulsos magnéticos y la persona se va calmando, relajando. Luego otra posición sería poniéndola un poquito más arriba, que afectamos en las zonas más del temporal, que es el apartado más emocional, la parte también del parietal, y luego otra posición completamente que está en la parte de medio, donde también hacemos un efecto de relajación. Básicamente trabajamos con esas tres funciones que serían concentración, atención, relajación y una calma mucho más profunda o mucho más serena. ¿Y qué tipo de investigación, Uriol, se está realizando sobre el cerebro y la cognición social? Ujú. Bueno, podríamos decir que cada vez estamos descubriendo cómo el entorno nos está afectando más de lo que nos imaginamos. Aquí ha habido también, Jordi, un gran debate en lo que era la teoría de la genética y la epigenética, ¿no? La genética lo que dice es que tú tienes unos genes, entonces esos genes determinan si eres más o menos alto, más o menos bajo, más o menos propenso a ciertas enfermedades, y también se hablaba de que esos genes te afectaban a tu propia condición a nivel psicológica, ¿no? Tu inteligencia, tu comportamiento, tu personalidad, etcétera. Luego se ha descubierto también que el entorno también es muy importante, que es la epigenética, ¿no? Esa parte de cómo, en función de un entorno determinado, tus genes se pueden llegar a modificar o se pueden llegar a adaptar más o menos. Y con la cognición social, ¿no? Con esa idea de cómo nuestro pensamiento está afectado por el entorno, por la forma en la que estamos interactuando con la gente que nos rodea, pues está viendo también que el entorno puede llegar a generar unos cambios muy notorios o muy remarcados en tus propios genes. Es decir, si tú estás en un entorno donde estás con estimulación, estás también con una serie de elementos que son para ti positivos, ¿no? Un entorno en el que la gente en la que te rodeas también es positiva, podríamos decir que eso puede llegar a afectarte muy positivamente, a generar una serie de cambios muy positivos en tu salud, ¿no? Se llaman de factores que se denominan protectores, ¿no? O neuroprotectores. Está demostrado también que, por ejemplo, la soledad es incluso peor que fumar no sé cuántas cajetillas de tabaco al día. ¿Por qué? Porque cuando tú estás solo, por ejemplo, estás en un entorno en el que de alguna manera no tienes una estimulación, no tienes una serie de elementos de conexión emocional con los demás. Por eso la soledad es un factor de riesgo, ¿no? Hay muchos otros factores de riesgo, pero podríamos hablar de que tener un entorno que sea enriquecedor a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel de muchos ámbitos, puede cambiar realmente tu calidad de vida. Lo que está claro es que estamos todos interconectados, ¿eh? Yo Exacto, siento que el planeta está interconectado, ¿no? Es una de totalmente. las cosas que tendríamos que tener todos claro porque lo que yo hago afecta al otro. A ver, Exacto, esa empatía con los demás, esa correcto. complicidad, esa ayuda que tendría que haber. El título del programa es La era del ser. Ojalá Exacto. podamos llegar a esa era del ser en la que podamos desarrollar todas nuestras potencialidades, cooperar entre todos y hacer un mundo mejor. Está claro, Oriol, que como más sabemos del cerebro, como más se investiga del cerebro, más se está mejorando para que el ser humano también pueda desarrollar sus dones. Está vinculado lo uno con lo otro. Y hoy nos has explicado diferentes ejemplos de terapias neurocientíficas que tú desarrollas en tu centro. Sí. Ahora estáis viendo por debajo la web de tu centro, que estáis en Cataluña. Exacto. Tenemos 2 centros en la zona del Maresme, que es la área metropolitana de Barcelona, y luego también un centro en la misma ciudad condal, que es Barcelona. Y además tienes tu canal de YouTube que haces magníficas entrevistas. Muchas gracias, sí. Es un canal donde también entrevisto a personas inspiradoras, personas de distintos ámbitos, siempre con también una finalidad de hacer que la gente, pues, pueda enriquecer su vida y que pueda también, pues, facilitarle cambios, para cambios positivos. Pues recomendamos desde aquí tu canal, tu trabajo. Me ha encantado hablar contigo, Oriol. Es un placer escucharte. Lo cuentas todo de una forma muy didáctica y hemos aprendido mucho. Nos hemos anotado muchas de las cosas claves que tenemos que practicar
para ir desarrollando, ¿no? Ir encontrando ese equilibrio entre nuestros hemisferios, porque todo está conectado y cuando hay ese equilibrio despertamos a una nueva realidad, despertamos a nuevos dones que tenemos todos y que de alguna manera, o bien por factores externos de esta sociedad que yo siempre digo, ¿no? Prefiere que estemos todos dormidos, que no Sí, despertemos, o bien por emociones nuestras que no hemos resuelto. Y correcto. ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante, inspirarse, y en esta entrevista nos has inspirado a todos. O sea que te lo agradezco desde el corazón, Uriol. Muchas gracias, Jordi. El placer es mutuo y encantado de tener ese espacio contigo de charla que siempre es de buen agrado. Muchas gracias. Otro día hablamos, si quieres, de otros temas, de inteligencia emocional, por ejemplo. Sí, tanto. Será un placer. Pues un abrazo bien fuerte, Uriol. Hasta pronto. Un abrazo. Cuídate. Gracias.